El juicio investigador y el tema del gran conflicto. He notado algo muy interesante en cuanto a las críticas que he escuchado de la enseñanza adventista sobre el juicio investigador. Los críticos casi nunca argumentan en el contexto del conflicto universal entre el bien y el mal, lo que los adventistas llaman el gran conflicto. Esto es comprensible para nuestros críticos no adventistas, dado que no le ponen mucho énfasis al gran conflicto. Pero, incluso algunos de nuestros críticos adventistas tienden, en general, a entresacar los detalles del juicio investigador sin considerar su relación con el gran conflicto. Y allí, sospecho yo, está la razón de sus críticas. El juicio investigador debe ser comprendido en el contexto del gran conflicto, pues solamente en ese marco tiene sentido. Ya he mencionado el tema del gran conflicto en los 2 capítulos anteriores. En este capítulo, desarrollaré más a fondo su relación con el juicio investigador y la justificación por la fe. ¿Qué es el gran conflicto? Sospecho que la mayoría de los cristianos estaría de acuerdo en que hay un conflicto entre el bien y el mal en el mundo. Con solo mirar un segmento o 2 de las noticias vespertinas, se vuelve clara la realidad de este conflicto. El concepto adventista del gran conflicto es una ampliación de ese tema. Explica el origen y la resolución final del problema del mal. Hay 3 proposiciones que subyacen al tema del gran conflicto. 1. Dios ha creado seres inteligentes además de los humanos. 2. Dios ha creado seres inteligentes con la habilidad de tomar decisiones racionales e independientes, incluyendo la decisión de rebelarse contra Él. Algunos de los habitantes inteligentes no humanos del universo, ángeles, han elegido rebelarse contra Dios. Los seres humanos, como raza, han tomado la misma decisión. Y, 3. Dios desea resolver esa rebelión de una manera que asegurará al universo contra futuras rebeliones. Trataré sobre cada una de estas proposiciones en las próximas páginas. Hay seres inteligentes además de los humanos. Génesis 3 dice que la serpiente le habló a Eva cuando ésta se acercó al árbol del conocimiento del bien y del mal, versículos 1 a 5. La suposición entre la mayor parte de los eruditos conservadores es que Satanás era el agente inteligente que habló con Eva, ver Apocalipsis 12:9, y que simplemente utilizó a la serpiente como un medium. Si esto es correcto, y los adventistas lo creen, entonces esta es la primera referencia que hace la Biblia sobre un ser creado inteligente que no es humano. A lo largo de las Escrituras hay referencias a seres inteligentes, ángeles, que se les aparecieron y hablaron a distintas personas. Génesis 16:7, por ejemplo, dice que un ángel del Señor se le apareció a Agar y le habló después de haber huido de Sara. Génesis 22:11 y 12 dice que un ángel del Señor le habló a Abraham para evitar que sacrificara a su hijo Isaac. Y la historia de Job nos dice que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, Job 1:6. La historia continúa describiendo una conversación que tuvo Satanás con Dios en cuanto a si Job merecía el favor de Dios. Dado que solamente los seres inteligentes pueden hablar, la suposición razonable es que estos seres angelicales son muy inteligentes. Este concepto es crucial para la comprensión adventista del tema del gran conflicto. Algunos ángeles se han revelado. La segunda suposición que podemos extraer de la Biblia es que tanto los ángeles como los seres humanos tienen la libertad de tomar decisiones contrarias a la voluntad de Dios, que Él no obligará ni a nosotros ni a los ángeles a obedecerle. La Biblia presenta evidencias claras de que algunos de los ángeles de Dios han utilizado esta libertad para rebelarse contra Él. Leemos acerca de esta rebelión en Apocalipsis 12:7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. La guerra es un acto de agresión contra un gobierno. Por lo tanto, evidentemente, algunos de los propios ángeles de Dios, seres que Él había creado, eligieron rebelarse contra Él.
Apocalipsis sugiere que un tercio de los ángeles del cielo se unieron a Satanás en su rebelión, ver Apocalipsis 12, 1-4, y fueron arrojados a la tierra, ver verso 9. Esto explica la presencia de Satanás en el jardín del Edén, donde tentó a Eva. Obtenemos mayor información, en cuanto a la rebelión de Satanás contra Dios, de Ezequiel y de Isaías. Ezequiel nos dice que, en forma previa a su caída, Satanás se encontraba de pie ante la misma presencia de Dios como querubín protector, Ezequiel 28 horas y 16 minutos. Isaías sugiere que Lucifer aspiró a tomar el trono de Dios. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos. Levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte, en el monte de los dioses. Subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Isaías 14:13, 14. Este texto es un tanto simbólico. Los tronos son un símbolo de gobierno, y los gobiernos tienen leyes por las cuales se ordena la sociedad. Y las estrellas son un símbolo de los seguidores leales de Dios, ya sean ángeles o seres humanos, ver Daniel 12:3. De este modo, Isaías nos está diciendo que, al aspirar a establecer su trono por encima de las estrellas de Dios, Lucifer pretendía usurpar la posición de Dios como gobernante del universo. Esa es la razón por la cual Lucifer pretendía hacerse semejante al Altísimo. Así que, el más exaltado de los ángeles del cielo se rebeló contra Dios y sus leyes, y esto generó el escenario para el gran conflicto entre el bien y el mal, que ha arreciado en nuestro mundo desde entonces. Cuando una persona se rebela contra la autoridad de alguien que sostiene una posición más alta, la persona subordinada obviamente no está de acuerdo con ciertas políticas o leyes del superior. Sin un desacuerdo como ese, no habría alguna rebelión. Podríamos decir, entonces, que, al rebelarse contra Dios, Lucifer tenía profundos desacuerdos con Dios. Cuestionó algunas de las decisiones de Dios, sus políticas y sus leyes. Lucifer creyó que Dios estaba equivocado y que él tenía la razón. Dios pretende resolver el problema del mal. La tercera proposición del tema del gran conflicto es que Dios desea resolver el problema del mal de una manera que asegurará que nunca vuelva a surgir. El resto de este capítulo se aboca a este tema. La rebelión de Lucifer. No es muy probable que los ángeles que se unieron a Lucifer en esta rebelión contra Dios lo hicieran porque Lucifer los obligara a seguirlo a él. Como todos los demás seres creados, eran libres para desobedecer a Dios si lo preferían, y un tercio de los ángeles tomó esa decisión. ¿Por qué? ¿Es posible que repentina y simultáneamente hayan decidido que se iban a rebelar contra Dios? Seguramente, no. La idea de rebelarse contra Dios probablemente nunca se le había ocurrido a ninguno de ellos hasta que Lucifer se la dio a conocer. También es razonable suponer que esta rebelión contra Dios se desarrolló a lo largo de un periodo de tiempo. Esta es la forma en que la describió Elena de Witt en su libro Patriarcas y Profetas. Abandonando su lugar en la inmediata presencia del Padre, Lucifer salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles. Trabajó con misteriosa reserva y, por algún tiempo, ocultó sus verdaderos propósitos bajo una aparente reverencia hacia Dios. Principió por insinuar dudas acerca de las leyes que gobernaban a los seres celestiales, sugiriendo que, aunque las leyes fuesen necesarias para los habitantes de los mundos, los ángeles, siendo más elevados, no necesitaban semejantes restricciones, porque su propia sabiduría bastaba para guiarlos. Ellos no eran seres que pudieran acarrear deshonra a Dios, todos sus pensamientos eran santos, y errar era tan imposible para ellos como para el mismo Dios. Tales fueron los sutiles engaños que, por medio de las astucias de Lucifer, cundían rápidamente por los atrios celestiales. Lucifer debió de haber sido sumamente persuasivo como para lograr que un tercio de los ángeles se adhirieran a su línea de razonamiento y se unieran a él en rebelión contra Dios. ¿Por qué Dios permitió que el mal existiera?
La existencia del mal presenta uno de los problemas teológicos más importantes de todos los tiempos. A fin de explicarlo, las personas han propuesto una variedad de teorías. Dios no existe. Los seres humanos somos los creadores de nuestros propios problemas. El bien y el mal son fuerzas del mismo nivel, y la tensión entre ellas es eterna. Tanto el bien como el mal y el sufrimiento siempre existirán. Dios creó el mundo y la vida, pero más allá de eso no está interesado en lo que le sucede al planeta o a sus habitantes. Estamos solos. El universo y la vida sobre nuestro planeta son el resultado de fuerzas aleatorias de la naturaleza que operan a través de las leyes de la evolución, una de las cuales es el régimen de la lucha con uñas y dientes. El mal y el sufrimiento son inherentes en el progreso hacia el bien. Un Dios de amor creó nuestro mundo, nosotros, los seres humanos, decidimos rebelarnos contra Él. Algún día Él traerá a su fin el reinado del pecado y el sufrimiento. Estoy seguro de que habrás reconocido que la explicación última del problema del mal es la respuesta cristiana típica. Ciertamente es bíblica, y los adventistas del séptimo día están de acuerdo con ella. Sin embargo, dicen las personas, si Dios es realmente un Dios de amor, entonces, ¿por qué ha permitido que el mal y el sufrimiento asediaran nuestro planeta a lo largo de estos miles de años cuando tenía el poder de ponerle freno al problema en sus raíces? Si Satanás es la causa de las desgracias del mundo, ¿por qué no lo destruyó a él y a sus compañeros rebeldes inmediatamente después de que pecaron? Al reflexionar sobre la pregunta de por qué Dios no destruyó a Lucifer y a sus compañeros rebeldes desde un principio, los adventistas señalan lo que casi con certeza habría sido el resultado si lo hubiera hecho. Si Lucifer fue tan persuasivo que un tercio de los ángeles se unió a su rebelión, entonces seguramente aquellos ángeles que mantuvieron su lealtad habrán tenido serios cuestionamientos acerca de Dios. Si hubiera destruido a Lucifer y a sus ángeles al principio de su rebelión, aquellos cuestionamientos habrían quedado sin responder. Los ángeles leales le habrían tenido miedo a Dios, por temor a que los destruyera también a ellos a causa de sus dudas. Habrían llegado a ver a Dios como a un tirano, y lo habrían servido por temor más que por amor y respeto. Pero el gobierno de Dios está basado en el amor, y Él solamente puede aceptar una lealtad basada en el amor. Un gobierno en el cual los habitantes tuvieran temor del gobernante habría perpetuado el mismo mal que Dios habría estado intentando prevenir al destruir a Satanás y a sus ángeles. Por supuesto, Dios podría haber respondido a las preguntas que se encontraban en las mentes de los ángeles leales al explicarles las consecuencias finales de la rebelión de Lucifer. De hecho, estoy seguro de que lo hizo, y estoy seguro de que sus explicaciones ayudaron a muchos de los ángeles que aún dudaban a regresar a su lealtad a Dios. Pero, las explicaciones verbales solamente pueden llegar hasta cierto punto. A fin de que los ángeles leales estuvieran plenamente persuadidos del mal de la rebelión de Lucifer, Dios tenía que permitirles ver esa rebelión en acción. Tenía que darle al universo una especie de oportunidad de ver para creer. Una vez que el universo leal viera el resultado final de la rebelión de Satanás, comprendería que Dios en verdad tenía razón, y rechazaría completa y eternamente a Satanás y su plan para el universo. Sin embargo, estoy seguro de que a esta altura el universo leal ya está convencido de que Satanás está equivocado y de que Dios tiene razón. Entonces, ¿por qué Dios no ha llevado la historia del pecado a su final? ¿Qué necesidad hay de un juicio investigador para mostrarles a los ángeles que el plan de Satanás de gobernar el universo es un trágico error? Es poco probable que un juicio investigador ayudaría a esclarecer más el asunto que la historia misma. Sin embargo, tal como lo vimos en el capítulo 1, la Biblia deja muy en claro que habrá un juicio al final del tiempo. Daniel nos muestra ese juicio sesionando, con miles de ángeles que rodean el trono de Dios examinando los libros de registros, ver Daniel 7, 9, 10. Y Pablo dijo que el pueblo de Dios debe aparecer en el juicio para dar cuentas de sí a Dios y para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo, Romanos 14, 12, 2 Corintios 5, 10.
Es cierto que habrá un juicio al final del tiempo previo al regreso de Jesús. También es cierto que el pueblo de Dios aparecerá en ese juicio, aunque obviamente no en persona, para dar cuenta de sus vidas. ¿Pero por qué? La respuesta es muy simple. Tiene que ver con el plan de Dios para resolver el problema del pecado. Y aquí es donde el juicio investigador se cruza con el tema del gran conflicto. El gran conflicto y el fin del mal. El tema del gran conflicto cumple una serie de funciones importantes. Resaltaré dos. La primera, que ya he mencionado, es que explica de dónde provino del mal. El ser celestial creado más importante se rebeló contra su Hacedor, y tuvo éxito en persuadir a un tercio de los ángeles y a la raza humana entera para que se uniera a su rebelión. El mal no fue originado por Dios, fue originado por Satanás. Dios no introdujo el pecado en nuestro mundo, fue Satanás quien lo hizo. Sin embargo, esto explica solamente el origen del mal. La segunda función del tema del gran conflicto es explicar la solución de Dios para el problema del mal. Tal como lo he señalado, un aspecto de la solución de Dios ha sido permitirle al mal que siguiera su curso. De esa manera, en vez de que Dios simplemente les contara a los seres leales del universo que el mal era malo, verían por sí mismos los terribles resultados que produce y lo rechazarán por iniciativa propia. Los adventistas del séptimo día creen que el plan de Dios es, finalmente, expulsar el mal del universo entero. Una de las principales razones por las cuales los adventistas rechazan la doctrina del tormento eterno es porque mantiene presente el mal en el universo a lo largo de la eternidad. Mientras que esa doctrina, sin duda, sugiere que los seres malos que están sufriendo tortura eterna estarían aislados en algún rincón remoto del universo, aún así, serían parte del universo, y en ese pequeño espacio del universo el mal seguiría existiendo. Esto sería contrario al propósito de Dios, que es limpiar el universo de absolutamente todo mal. El pecado existe en las mentes de los seres inteligentes, por lo cual el propósito de Dios puede ser cumplido solamente cuando todos los seres rebeldes y pecadores, tanto ángeles como humanos, hayan sido aniquilados, para que su ley de amor sea la base de todos los pensamientos, sentimientos y acciones de cada ser viviente. La vida es valiosa. Todos amamos la vida y resistimos la muerte. De manera que hasta la destrucción de un solo ser inteligente creado, ya sea un ángel o un ser humano, es un tema serio. Por eso, Dios instituyó un plan para salvar a la mayor cantidad posible de seres humanos de la muerte eterna. Por lo tanto, consideremos el plan de salvación de Dios, en especial su relación con el gran conflicto y la resolución del problema del mal. Algo drástico sucedió en las mentes de Adán y Eva cuando pecaron. Antes del pecado, eran felices en su hogar edénico. Estaban en paz con Dios y el uno con el otro. Pero, uno de los resultados psicológicos inmediatos del pecado fue la introducción tanto del temor como de la vergüenza en sus mentes. Cuando Dios salió a encontrarse con ellos en el jardín, huyeron de él, y cuando Dios le preguntó a Adán por qué había huido, Adán respondió, tuve miedo, Génesis 3:10. El temor de ellos también incluyó vergüenza, 10 cual se demuestra por el hecho que Adán y Eva se hicieron vestiduras con hojas de higuera, ver verso 7. Adán reconoció su vergüenza. Dijo, tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí, verso 10. El temor y la vergüenza son dos características fundamentales del pecado. El hecho de que Adán y Eva experimentaran estas emociones tan pronto como se rebelaron contra Dios confirma que habían sido infectados por el pecado. Desdichadamente, pasaron esa infección a cada uno de sus descendientes. ¿Volverá a introducirse el mal? Si los seres humanos han sido infectados por el pecado, ¿quién dice que no lo volverán a introducir en el cielo si Dios permite que vuelvan a entrar? A los criminales los encerramos para proteger a la sociedad de sus actos predadores.
Cada tanto, alguna junta de libertad condicional de alguna prisión suelta a un prisionero creyendo que está listo para vivir en la sociedad normal, solamente para descubrir, un día o un año después, que el criminal ha herido o matado a otra víctima inocente. Entonces, todos le preguntan a la junta de libertad condicional por qué permitieron que regresara a la sociedad. Puedo asegurarles que, si tenemos estas preocupaciones al vivir en una sociedad pecadora aquí en la tierra, los ángeles del cielo están aún más preocupados acerca de quién será admitido en su sociedad perfecta. Los ángeles leales, bajo el liderazgo de Miguel, Cristo, echaron a Lucifer y a sus ángeles del cielo hace varios miles de años, porque éstos se rebelaron contra Dios. Han pasado varios milenios observando de primera mano los resultados horribles del pecado, y no desean que ingrese nuevamente en su sociedad. No permitirán que nadie que pueda comenzar el ciclo mortal una vez más entre al cielo. Quieren estar seguros de que toda persona que ingrese en el cielo sea digna de ser salva. De manera que el tema principal en el gran conflicto, tanto para Dios como para sus ángeles, es resolver el problema del pecado de una vez y para siempre. Dios no forzará a sus ángeles a que acepten a alguien en el cielo si alguno de los ángeles tiene dudas al respecto. Y francamente, tú y yo no querríamos vivir en un cielo donde hubiera alguna duda en cuanto a si somos bienvenidos allí o no. Por lo tanto, a fin de asegurar que seamos bienvenidos en el cielo por cada ángel, Dios les permite revisar la vida de cada ser humano que Él ha decidido llevar a su reino. De eso se trata el juicio investigador. El propósito del juicio investigador no es para que Dios decida quién es digno de ser salvo. Él ya ha decidido si cada santo es digno de ir al cielo en el momento en que cada uno vivió y murió. Este juicio tampoco les da a los ángeles el poder de vetar las decisiones de Dios. Por el contrario, el propósito de este juicio es permitirles a los ángeles. Mi argumento principal en cuanto al propósito del juicio está expresado en función de los ángeles, pero bien puede haber otros seres inteligentes no caídos que tengan las mismas dudas que los ángeles no caídos, ver los fundamentos de las decisiones de Dios con respecto a cada uno de sus hijos. Dios desea que estén convencidos no solamente de su justicia sino también de que ni tú, ni yo, ni cualquier otra persona salva reintroduciremos el pecado y la rebelión en este universo. El amor, el valor primordial de su reino, requiere confianza, y la confianza se basa en evidencias. Es por eso que, en el momento en que el juez se sentó y los libros fueron abiertos, Daniel 7:10, Daniel ve a miles de ángeles ministrando delante de Dios, y millones de pie ante él. Sin este punto de vista único que Daniel nos proporciona de la participación de los ángeles en el juicio, ninguna declaración acerca del juicio final, en cualquier lugar de la Biblia, tendría mucho sentido. Dios conoce cada detalle de la vida de cada uno de los santos que alguna vez ha vivido. Él no necesita un juicio final para determinar nuestra dignidad para la salvación. El beneficio que obtiene Dios del juicio final es la afirmación, por parte de los ángeles, de sus decisiones en cuanto a nuestra salvación. Si tan siquiera un ángel tuviera alguna duda con respecto a la dignidad de, aunque sea un santo a quien Dios llevara al cielo, la ley de amor sobre la cual opera el universo estaría comprometida. Dios no puede darse el lujo de correr ese riesgo. Por eso, debe estar totalmente seguro, antes de llevarnos al cielo, de que cada uno de los ángeles le dará la bienvenida a cada uno de los santos con los brazos abiertos. Esta es precisamente la interpretación del juicio investigador que se ve reflejada en la declaración de la creencia adventista del séptimo día en cuanto al juicio. El juicio investigador revela a las inteligencias celestiales, quienes de entre los muertos duermen en Cristo, siendo, por lo tanto, considerados dignos, en Él, de participar en la primera resurrección. También torna de manifiesto a esas mismas inteligencias celestiales, quien, de entre los vivos, permanece en Cristo, guardando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, estando, por lo tanto, en Él, preparado para ser trasladado a su reino eterno.
Este juicio vindica la justicia de Dios al salvar a los que creen en Jesús. El papel que juega Satanás en el juicio. Apocalipsis 12:10 contiene una declaración que nos da una visión profunda del juicio investigador. Nos dice que Satanás es el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Puedo asegurarte que Satanás está haciendo todo lo que puede por asegurarse de que tú y yo no seamos absueltos en el juicio investigador. En el capítulo anterior, cité una declaración de Elena de White que resalta el papel de Satanás como un fiscal en el juicio investigador. Aquí está una vez más. Mientras Jesús intercede por los súbditos de su gracia, Satanás los acusa ante Dios como transgresores. El gran seductor procuró arrastrarlos al escepticismo, hacerles perder la confianza en Dios, separarse de su amor y transgredir su ley. Ahora él señala la historia de sus vidas, los defectos de carácter, la falta de semejanza con Cristo, lo que deshonró a su Redentor, todos los pecados que les indujo a cometer, y a causa de estos los reclama como sus súbditos. Esta es, simplemente, otra manera de decir que Lucifer, ahora Satanás, tiene profundos desacuerdos con Dios. No simplemente en cuanto a sus políticas y sus leyes, sino también en cuanto a sus decisiones con respecto a los seres humanos. Y eso sin mencionar que Satanás está contento con las decisiones de Dios en relación con los que se pierden. Es la decisión de Dios en relación con aquellos a quienes Dios considera como dignos de la salvación la que Satanás disputa. De manera que el juicio investigador no es simplemente acerca de los seres humanos. En su juicio, Dios está tan en tela de juicio como lo estamos nosotros, porque es la decisión de Dios acerca del destino eterno de los justos lo que Satanás está desafiando. Dios no les pide a los ángeles que lo sigan a ciegas. Él los invita, tal como lo hace con nosotros, a razonar con Él, ver Isaías 1:18. Esto significa que Él desea explicarse a sí mismo a los ángeles, para que puedan comprender sus decisiones y decidir por sí mismos lo que piensan al respecto. Pablo sugirió esto en Romanos 3:26, donde dijo que Dios desea manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús, énfasis añadido. Dios desea vindicar su nombre al permitir que el juicio demuestre su imparcialidad, su justicia. De manera que el juicio trata tanto acerca de Dios y sus decisiones como de nosotros y de nuestra salvación. El Satanás que, hace miles de años, fue tan persuasivo que convenció a 1/3 de los ángeles de que se unieran a él en su rebelión contra Dios, es todavía tan capaz de presentar ante los ángeles argumentos muy persuasivos con respecto a ti y a mí. Por eso, necesitamos un mediador en el santuario celestial durante el juicio investigador, uno que pueda responder todos los argumentos engañosos de Satanás acerca de nosotros con la verdad. Y esa es exactamente la forma en que Elena de White describe el ministerio mediador de Cristo en el juicio. Jesús no disculpa los pecados de su pueblo, pero muestra su arrepentimiento y su fe, y, reclamando el perdón para ellos, levanta sus manos heridas ante el Padre y los santos ángeles, diciendo, los conozco por sus nombres. Los he grabado en las palmas de mis manos. Cristo revestirá a sus fieles con su propia justicia, para presentarlos a su Padre como una iglesia gloriosa, no teniendo mancha, ni arruga, ni otra cosa semejante. La razón por la que los que han aceptado a Jesús como su Salvador no necesitan tener miedo del juicio es porque Jesús, su mediador, está respondiendo a cada una de las acusaciones de Satanás en su contra. Cuando el juicio termine, cada ángel del cielo habrá tenido la oportunidad de escuchar tanto las acusaciones de Satanás como las respuestas de Cristo. Tristemente, en algunos casos, Cristo habrá tenido que admitir que Satanás tenía razón. Algunos de los profesos seguidores de Dios no merecen un lugar en su reino, y los ángeles estarán de acuerdo. Pero Jesús explicará por qué cada santo que verdaderamente ha puesto su confianza en Jesús y merece un lugar en su reino, y una vez más los ángeles estarán de acuerdo. Con Jesús de nuestro lado, tú y yo no necesitamos tener temor del juicio investigador. ¿Hacia dónde apuntamos?
En este capítulo, y los dos que lo preceden, he presentado lo que para mí es la justificación bíblica de la enseñanza adventista del juicio investigador previo a la segunda venida. Si esta doctrina no tuviera este fundamento bíblico, no habría razón por la cual los adventistas del séptimo día, como confesión cristiana, deberían atenerse a ella. Dado que tiene fundamento bíblico, tengo total confianza en ella. Habiendo dicho esto, sin embargo, es importante reconocer que hay una serie de otras piezas importantes que componen la historia. Debemos examinar el origen de la doctrina en el movimiento millerita y en los años subsiguientes. También debemos examinar cuidadosamente las profecías del juicio investigador, en especial Daniel 7, 8 y 9. Estrechamente relacionado está el día de la expiación, de Levítico 16. Y, finalmente, se encuentra el libro neotestamentario de Hebreos, el cual, según alegan los críticos, contradice nuestra enseñanza del día de expiación celestial como un juicio investigador. En lo que resta de este libro, examinaré cada uno de estos temas con detalle, señalando la información bíblica que se aplica y explicando por qué, a pesar de las muchas críticas que se han levantado en cuanto a nuestra enseñanza adventista, esta doctrina realmente tiene sentido.